La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Con esta seguridad nos encontramos todos los días, buscando juntos ser reavivados por la palabra del Señor. Ayer iniciábamos el Evangelio según San Marcos y hoy nos detenemos en el capítulo 2, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos hablar contigo para pedirte que hables con nosotros, que a través de tu palabra podamos escuchar tu voz hablando en nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 de San Marcos se inicia con un milagro realizado por parte de Jesús. Dice que unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y nosotros podemos percibir en estos hombres que además de la amistad, sin duda se trataba de fe y de confianza en la búsqueda del Señor, perseverancia porque no se achicaron frente al obstáculo y siguieron buscando la manera de llegar con su amigo frente a Jesús, y por el otro lado la unidad, ¿no? Él no podía llegar solo, uno solo tampoco podía llevarlo, se necesitaba más de uno y así fue, trabajaron en equipo. De pronto Jesús está hablando, está predicando, está enseñando y a su vista, frente a él, baja esta persona lastimada, acostada en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora ellos estaban yendo para caminar, le estaban llevando al amigo para que camine. Y Jesús no habló nada de su problema físico, le perdonó los pecados, porque Dios siempre da más de lo que pedimos. Ellos fueron para caminar un poquito y Dios los habilitó a través del perdón para que pudiera su vida proyectarse y caminar por la eternidad. Y cuando Él perdonó, estaban allí algunos maestros que se pusieron un poco nerviosos y dijeron: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué la blasfemia? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y si Él perdonó pecados, entonces se colocó en lugar de Dios. Se hizo pasar por Dios. Pretendió ocupar el lugar de Dios. Por eso una blasfemia. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Así que les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados? ¿O decir levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su cama, enseguida salió caminando a la vista de todos. Y todos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. En términos adecuados, un milagro de parte del Señor debe ser seguido por la gratitud de quien lo recibió, el compromiso de una vida colocada en sus manos, como así también el despertar fe en el corazón de las personas que lo rodean, tomando decisiones por el Señor. Y eso ocurrió porque dice, quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. La alabanza es resultado
del milagro que el Señor había realizado. Desde el versículo 13 en adelante nos encontramos con el llamamiento de quien sería después un discípulo del Señor. Salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde estaban cobrando impuestos. Estaba en la puerta, en la entrada, su ingrata tarea de cobrar impuestos que por lo general generan preguntas, desconformismo, porque son injustos, porque son exagerados y porque quienes hacían ese trabajo no eran ni honestos ni íntegros. Y cuando Jesús llega hasta él, lo mira, predica el sermón más corto que la Biblia tenga referencia o la frase más corta. En realidad fue una sola palabra: sígueme. Y Leví, que podría haber hecho preguntas, ¿a dónde, cuándo, cuánto, por qué? Y tantas otras, dice la Biblia que se levantó y lo siguió. Sucedió entonces que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, porque ya eran muchos los que lo seguían. Y cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, entonces le preguntaron a los discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y Jesús, que los escuchó, él mismo respondió: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Criticar a Jesús porque se juntaba con pecadores, si él vino para salvar a los pecadores. Es con los pecadores que se juntaba, no para participar de sus pecados, sino para llamarlos a una vida nueva. Desde el versículo 18 en adelante nos encontramos con el tercer gran tema de este capítulo, y es una pregunta a Jesús sobre el ayuno. Y en estos términos: al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras el novio está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Así que Jesús, a través de estas ilustraciones y a través de sus palabras, estaba queriendo decir que no hace falta que estén ayunando en la presencia del novio. Estar con el novio, en este caso Jesús, era estar de fiesta. No necesitaban el ayuno que sí necesitarían en otro momento. Desde el versículo 23 en adelante, el tema tiene que ver con el sábado. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Y él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Y agregó: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Un capítulo que destaca los milagros de Dios para generar fe en el corazón de las personas. Un capítulo que destaca el llamado que Dios hace sumando discípulos para predicar el Evangelio.
Un capítulo que destaca el verdadero ayuno y que también destaca el sábado como el día del Señor y a Jesús como el Señor del sábado. Que frente a estos temas nosotros podamos aplicar sus contenidos a nuestra vida y lo hagamos con humildad y con todo respeto frente a la palabra de Dios. Ahora vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el Evangelio que nos muestra el poder de Jesús y su intencionalidad de salvar. Gracias por los mandamientos que has establecido, que muestran nuestro respeto, nuestro amor y nuestra obediencia para contigo. Bendícenos y ayúdanos a hacerlo siempre. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.